¿Has visto alguna vez a tu gata débil y enferma y no sabes realmente qué le está pasando? ¿Sabías que hay una enfermedad que afecta solo a las gatas no esterilizadas y que puede ser mortal si no se está detectando a tiempo? ¿Te has preguntado alguna vez por qué los veterinarios insistimos tanto en la esterilización temprana? Hoy hablaremos sobre las piometras y te explicaré cómo detectarlas en casa y cómo prevenirlas desde muy pequeñitas. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, capítulo 371 del 10 de marzo de 2025. Hoy es lunes y como cada lunes empezamos con mucha energía la semana porque te traigo un capítulo sobre alguna enfermedad o alguna patología para que empieces la semana cuidando de tu gato. Hoy tenemos un capítulo súper importante porque veremos una patología poco habitual en gatas. Poco habitual, pero espera, no te vayas. Esta patología no es habitual porque se previene, porque se puede prevenir muy fácilmente. Bueno, muy fácilmente, ahora te explicaré el porqué. Pero gracias a que estas gatas ya están protegidas frente a estas infecciones de las que hablaremos hoy, entonces no vemos tantos casos como en perras. Pero no es que las gatas sean inmunes a este problema y las perras no, sino que las gatas, pues bueno, casi de manera inconsciente se está haciendo una prevención de ello. Y esto es lo que hablaremos en este capítulo tan importante del día de hoy. Pero antes, recordad que en pupusito.cat tenéis todos los cursos que necesitáis para cuidar a vuestro gato, para entenderlo, para hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Es como Netflix, bueno, que yo le llamo Catflix y de hecho la web pone Catflix, porque allí puedes encontrar un montón de información para prevenir, por ejemplo, esta patología, para evitar otros problemas, para cuidar a tu gato y para saber que estás haciendo lo mejor para él o para ella también. En este caso, hoy estamos hablando de hembras, estamos hablando de gatas. Y además, en todos los cursos, en todos los vídeos de pupusito.cat, aprendes un montón de cosas de tratamientos, prevención, de detección de enfermedades que pueden realmente marcar la diferencia entre que tu gato hoy esté bien y mañana está mal y qué hago, no sé si llevarlo ya al veterinario o no o qué, pues con todo lo que aprendes allí o con los síntomas que puedes encontrar en todos los vídeos, detectas el problema y lo tratas, bueno, lo trata tu veterinaria felina, pero se trata lo antes posible para que tu gata esté perfectamente. Y además, todos los beneficios, todo lo que se recauda en pupusito.cat es para Misipusilán, para el refugio de gatos que estamos creando para los gatitos que están en la calle y que no tienen ningún sitio donde ir porque no son adoptables a día de hoy, no pueden ir a ninguna casa porque no están socializados. Y esto es curioso porque una persona el otro día me preguntaba, pero todos los gatos en realidad no son adoptables, ¿no? O sí que lo son, o no sé cómo me lo decía, pero como diciendo, a ver, todos los gatos son iguales y todos se pueden adoptar al final. Bueno, no estoy de acuerdo con esto. Hay algunos gatos que adoptarlos, no adoptarlos, pero meterlos en una casa es realmente un problema para ellos y les estamos haciendo un gran mal porque no pueden llegar a acostumbrarse a convivir con los humanos. Nos pensamos que los gatos están hechos para vivir con nosotros y no es así. De hecho, ya explicamos en un capítulo bastante anterior que los gatos se han acostumbrado, hemos hecho como una simbiosis o un poco un acuerdo entre gatos y humanos para convivir en felicidad, y más o menos entre todos, pero no todos los gatos han accedido a este acuerdo no escrito entre ambas especies y hay gatos que por genética, por costumbre, porque ya nunca ni sus padres ni sus abuelos ni nadie ha vivido cerca de los humanos, o sí, y han tenido malas experiencias, pues no quieren y no están felices viviendo con nosotros. Pues bueno, estos gatos yo creo que hay que respetarlos y cuidarlos igual que los demás y en eso estamos en Misipusilán. Así que todo este rollo para decirte que todo lo que se recauda en los cursos de pupusito.cat, aparte de que estás ayudando a tu gata o a tu gatito, pues aparte de eso estás ayudando a todos los gatos del refugio. En fin, pupusito.cat, el Netflix que tu gato quiere que veas. Y para que te das una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir este capítulo. Primero te voy a explicar qué es esta piometra, qué son las piometras,
cómo se diagnostican y cómo las puedes detectar tú en casa muy fácilmente, a veces no. Y después veremos cómo se tratan y el pronóstico de este tratamiento, porque ojo, no es un problema que tú trates y ya está. Bueno, hago esto, le hago aquí, es tal, y ya está, y nunca más me da complicaciones ni nada, sino que hablaremos también del pronóstico de esta enfermedad y finalmente veremos la prevención, porque lo que queremos es no llegar a tener nunca una piometra. Y como siempre después, la píldora felina de hoy. ¿De dónde viene este capítulo y por qué toca hoy? Pues porque ayer tuvimos en la clínica una urgencia de una perra, era una perra, cuidado, estoy hablando de perros aquí, no, es un poco raro, ¿no? Pero bueno, una perra con una piometra. Entonces yo pensé, ¿cómo es que vemos tantas perras y vemos pocas gatas con piometra? ¿Nos las estamos perdiendo? Porque esto podría ser. Hay algunas patologías que si no las buscas, como el hipertiroidismo, que ya hablamos de esto y que tenemos curso en pupusito.cat, si no piensas en el hipertiroidismo, no lo buscas normalmente y no te lo encuentras de cara, como te puedes encontrar una piometra. Y en realidad la conclusión a la que llegué así en medio segundo, porque son de estos pensamientos que te pasan por la cabeza súper rápido y tú misma ya te respondes y ya está todo hecho, pues en las gatas tenemos la suerte de que prevemos este problema. Luego te explicaré en el momento en que se previene esta patología. Entonces no la vemos tanto como en perras, que en las perras pues no se previene porque no se hace todo esto que te voy a contar después y bueno, te encuentras con más piometras y ya está. Y por eso es una patología que quizá los cuidadores de gatos, los tutores de gatos tenemos menos en mente porque no la contemplamos y en cambio mucha gente de perros ya sabe o conoce a alguien que le ha pasado o alguna vez tuvo una perra que le pasó y por eso ahora ya está muy alerta y tal. Y en gatas quizá pues no hay tanto conocimiento popular, pero no porque las gatas no desarrollen esta infección, sino porque las preveemos antes. Entonces vamos a empezar ya exactamente qué es una piometra. Pues la piometra, si ya habéis escuchado muchos capítulos, sobre todo los que hicimos en julio, que era el glosario de verano, y os expliqué muchas palabras, el origen y qué significaban y todo eso, pues piometra es una infección de la matriz. Pio es pus y metra es matriz. Es lo mismo que decir útero, ¿vale? Es un útero con pus. Una piometra es un útero con pus. Por lo tanto, es una infección del útero, una infección de la matriz. Quizá útero es una palabra que se usa más en personas que matriz, pero ambas palabras se pueden usar de manera indistinta. En este caso, una piometra, al fin y al cabo, es una infección de la matriz. Y yo lo visualizo y lo explico de manera que es como si tuviéramos dentro del útero, como si fuera un globo, y este globo que estuviera en lugar de lleno de agua o lleno de aire, lleno de pus. Y claro, tú te imaginas esto dentro de tu gata, un globo lleno de pus y se te ponen los pelos de punta. Yo lo entiendo, pero creo que es la manera más gráfica de visualizar esto. O es como si en lugar de estar embarazada y dentro de la matriz, dentro del útero, tener bebés, pues en lugar de tener bebés, tiene un montón de pus. Esto es escalofriante, yo lo entiendo, entonces es una patología que hay que atacar enseguida. ¿A quién afecta esta patología? Pues solo afecta a hembras, solo afecta a aquellas que tienen útero, a aquellas que tienen matriz. Cuidado con los hermafroditas o con las hermafroditas, podría haber este problema y se puede detectar también, pero solo afecta a hembras o a gatas que tengan útero, por lo tanto, que no están esterilizadas. Gatas, hembras, casi 100% no esterilizadas y normalmente de más de 5 años de edad. Es una patología que afecta poco a gatas que son jóvenes, afecta más a partir de una cierta edad. Entonces, si tu gata es hembra y no está esterilizada y tiene más de 5 años de edad, me parece arriesgado que estemos así. ¿Por qué? Pues por ahora todo lo que te explicaré. Porque esta es una patología realmente grave que puede provocar la muerte de tu gata si no actuamos a tiempo. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Cómo te puedes dar cuenta de que tu gata está sufriendo una piometra? Pues bueno, una piometra tiene 2 modalidades, más o menos podríamos decirlo así, la de cuello abierto y la de cuello cerrado. La de cuello abierto, siempre hablando del cuello de la matriz, el sitio por donde, dicho mal, por donde salen los bebés, pues eso es el cuello de la matriz, el cuello del útero. Quizá te suena el cuello del útero como más frecuentemente que se habla de ello. Si son de cuello abierto,
pues buena noticia, porque tu gata va a ir sacando pus por la vulva, por la vagina. A veces hay gente que se confunde o que acude porque piensa que tiene una infección de orina, y podría parecer lo mismo, porque al final es que de la vulva de tu gatita está saliendo algo liquidillo, espeso, medio lechoso, que huele muy mal. Entonces, lo primero que pensamos es en una infección de orina, pero no es así. Puede ser una infección de matriz. A veces este es el único síntoma, que vaya goteando, que vayas encontrando por casa. Es súper rarísimo, es terriblemente raro que encuentres gotitas de pus por casa en una gata, porque se limpian muchísimo. Pero podría ser que detectaras eso, que se está limpiando mucho y tú vas allí a mirar mientras se está limpiando y le está saliendo un poquito de pus o un poquito de líquido blanco de la vulva de tu gatita. Ves que no es en el ano, sino que es en la vulva. Otras veces puedes ver más síntomas como poliuria y polidipsia, que si os acordáis que hablamos de ellos, es que beben más agua y por lo tanto hacen más pipí. Pero a veces no vemos eso. También podríamos ver que tienen malestar, que tienen fiebre, porque es esta infección de la matriz, pero también a veces lo que ves son esos síntomas tan inespecíficos en gatas como vómitos, anorexia, es decir, que dejan de comer, que no se mueven, que están todo el rato quietecitas, que no quieren nada de nada, no están bien. Y eso es como un síntoma muy inespecífico y que puede ser cualquiera de las millones de cosas, de las 371 cosas que hemos hablado hasta el día de hoy. Así que lo más fácil para ti y para tu gata es que veas que le está saliendo pus. Pero también hay la piometra de cuello cerrado, y en esta piometra de cuello cerrado el cuello del útero está cerrado, como su nombre indica, y de allí no sale nada. Es un estado más grave de la infección de matriz, que esté abierta o esté cerrada depende más de las hormonas que de nada que puedas hacer tú, pero una piometra de cuello cerrado, el diagnóstico sobre todo es por ecografía. Se hace una ecografía, como si hiciéramos una ecografía de gestación, y allí detectamos que primero ves la vejiga. Yo siempre empiezo a hacer la ecografía por abajo, aquí cada uno tiene su orden, lo importante es no dejarse nada. Yo empiezo por la vejiga de la orina, y cuando detecto la vejiga, entonces tiro un poquito más para adelante, más para arriba, y veo que hay un montón de vejigas de orina. No son un montón de vejigas de orina, es la vejiga de la orina y todas otras bolsas negras de líquido dentro del abdomen, que son esta piometra, son esta infección de matriz. Lo vemos como si tuviera bolsas negras que parecerían, si estuviera embarazada, allí aparecerían los fetos de los gatitos, pero en lugar de esto se ve líquido, y líquido dentro de bolsas en la gatita como tal. A ver si me acuerdo de dejaros un vídeo de esto. A ver si me acuerdo, y os intento dejar un vídeo hoy mismo de cómo se ve esta ecografía. Entonces, cuando ya hemos detectado esta infección de matriz, y ya sea por de cuello abierto o de cuello cerrado, lo que hay que hacer es actuar. ¿Cómo se actúa? ¿Cómo se trata esta patología? Pues normalmente el tratamiento, y al final casi siempre acaba siendo quirúrgico. Hay que sacar esta matriz y hay que sacar los ovarios. ¿Por qué? Pues porque si no lo hacemos, si damos antibiótico, porque hay gente que a veces cuando se detecta esta patología pues choca mucho, ¿no? Decir, no, es que la gata no se va de aquí, la gata se queda y se hace cirugía. Y esto puede chocar porque quizá vienes simplemente porque tu gata no come o está vomitando. No te esperas encontrarte con un problema tan grave que requiera una cirugía y una hospitalización de tu gatita. Pues bueno, dar antibiótico es algo que se puede hacer, pero para mí no es una buena opción. Solo daría antibiótico en aquellos casos en los que quizá la operación ahora no es una posibilidad por un tema o económico o de riesgo anestésico, con lo cual ingresaría, eso sí. Dar antibiótico y mandar a casa es peligroso en la mayoría de veces, con lo cual se hospitalizaría esta gatita y se pondría con tratamiento intravenoso, con suero, para recuperarla y para prepararla, o bien para la operación si no conseguimos controlar la infección simplemente con los antibióticos, o mantenerla bien, hacerle un buen mantenimiento de sus constantes vitales, de su hidratación, de su nutrición, mientras se está luchando contra esta infección. Es decir, ¿podemos dar antibiótico a una gata para ver si conseguimos no acabar esterilizándola? Sí,
solo si tenemos controlada esta gata, con lo cual hay que ingresarla. Así que si la ingresamos durante una semana para dar antibiótico, esto económicamente es peor que castrarla ya y esterilizarla y sacarle ya esta matriz con este pus. Así que la mayoría de veces el tratamiento directo es quirúrgico, a no ser, como digo, que esta gatita esté en riesgo porque hacemos unas analíticas, vemos que esta infección no solo se ha quedado en el útero, en la matriz, sino que ya está esparcida por todo el cuerpo, no el pus, sino la infección, las bacterias ya se han ido a la sangre y esta sangre está llena de infección y está afectando al resto del cuerpo, con lo cual a veces se da antibiótico durante unas horas, se hospitaliza y al día siguiente se opera, ¿vale? En estos casos es en los casos en los que la hospitalizaremos, depende de cómo esté, y se operará tan pronto como sea posible, o bien porque esta infección ya ha llegado a afectar órganos muy importantes como los riñones y ahora mismo esterilizarla, someterla a una anestesia para sacar esta matriz es peligroso y hay que darle un tratamiento para prepararla para esta cirugía. Pero al fin y al cabo el tratamiento es quirúrgico casi siempre, ¿de acuerdo? Nunca es siempre en medicina y tampoco en medicina veterinaria, pero casi siempre el tratamiento de una piometra es quirúrgico. ¿El pronóstico de esto? Pues depende. La mayoría de veces, también digo casi siempre, es favorable. Las gatas se esterilizan, se quita esta matriz, este útero, los ovarios también se tienen que quitar, es importantísimo. Y la mayoría de veces, al día siguiente o al cabo de un par de días, la gatita se va a casa y ya está. Y requiere unos días más de antibiótico y punto. Pero si estas analíticas preoperatorias han demostrado que ya hay este grado de septicemia, este grado de infección en la sangre, el pronóstico es más reservado y la cirugía es más arriesgada, con lo cual cómo se recuperará esta gata de la anestesia y cómo será dada de alta, pues entra un poco más en duda y entra un poco más en motivo de debate y de explicar bien al cuidador de que esto no es una esterilización y ya está, y la dejas a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde se va para casa. No, esto es un proceso peligroso que está siendo hecho en una gata que no está bien, una gata con riesgo anestésico. Es como una gatita que tuviera un problema de corazón o una gatita que tuviera un problema en los riñones. Es una gata con cierto riesgo anestésico. Con lo cual hay que ser muy conscientes de que una gata con una piometra que es sometida a cirugía porque es el tratamiento de elección, bueno, hay que hacerlo bien, hay que ir con cuidado, hay que pensar que está en peligro de no superar esta cirugía. ¿Vale? No quiero asustar a nadie, pero sí que quiero advertiros, porque a veces es, bueno, pues una piometra, la castramos, porque los veterinarios estamos acostumbradísimos a hacer esto en perras y en gatas también, pero que es una cirugía desgraciadamente habitual. Con lo cual, a veces no se le da la importancia que requiere y es muy importante porque esa gata no está bien en el momento en que la sedamos. Si fuera una gata de 5 años igual, pero que no tiene ningún problema y que acude a quirófano para una esterilización normal en su mejor estado y lleva días comiendo perfectamente y ya está, no es lo mismo que una gata que lleva días que no se encuentra bien, que tiene mucha infección dentro y que encima pues no está bien hidratada porque quizá ha estado con vómitos. ¿Me explico? No sé si me explico. El riesgo anestésico y el riesgo de esta cirugía que hemos normalizado y que deberíamos tener en cuenta de que es peligrosa la cirugía porque el paciente no está bien. Entonces, ¿cómo evitamos todo esto para no llegar a este punto en el que tenemos que sufrir porque nuestra gata está con una infección de matriz y lo único que se puede hacer es esterilizarla, pero esta esterilización es un riesgo para ella? ¿Cómo llegamos a esto y cómo lo evitamos sobre todo? Pues si me he explicado bien, que espero que sí, es de cajón que la manera de prevenir esto es castrando a la gata, haciendo una ovario-histerectomía. Una ectomía, es decir, sacar ovarios y hister. Hister era la matriz. ¿Os acordáis del capítulo 192? Seguro que no. Glosario de verano, en el que expliqué precisamente, en julio del año pasado, expliqué lo que era una ovario-histerectomía. Os voy a dejar el link a las notas del programa, pero básicamente y muy resumido es la extracción de los ovarios y de la matriz también. No solo de los ovarios, porque si solo sacamos los ovarios y dejamos la matriz, en la mayoría de casos no va a pasar nada,
pero si hay un ovario remanente, pero si esa gata no sé qué, pero si... Bueno, allí está la matriz y podría en cierto momento de la vida dar problemas. O sea que ovario, histerectomía, lo sacamos todo y nos olvidamos. Evidentemente si eso es posible y si esa gatita se puede castrar. También hablamos de la ovariohisterectomía en agosto, que hicimos las preguntas de la audiencia y una persona que estaba escuchando el podcast me preguntó sobre la esterilización y sobre este proceso. Pues allí también hablé de la ovariohisterectomía. Y también hemos hablado de la ovariohisterectomía, quizá os sonará cuando estábamos hablando de los tumores de mama. Hace relativamente poco, en el capítulo 306, hablamos de los tumores de mama y cómo prevenirlos. Y casualmente la misma manera de prevenir la piometra es la que hablábamos en ese momento de prevenir los tumores de mama, que es castrando a nuestra gata y sacando tanto ovarios como matriz. Así que ya veis que es una patología peligrosa que puede acabar provocando un problema grave en nuestras gatas. Este globo lleno de pus que tienen dentro no solo se puede romper, que también es poco habitual, pero no solo se puede romper, sino que está enviando pus, está enviando infección al resto del cuerpo a través de la sangre. Y esto puede afectar a órganos vitales como los riñones, como el hígado y como incluso el corazón. Entonces, la mejor manera de evitar todo esto es castrar a tu gata antes de que detectes cosas como ese pus vaginal que comentábamos que era el síntoma más evidente de una piometra de cuello abierto. En fin, si queréis que os hable de piometras de cuello cerrado, de cuello abierto, hablemos más de ovariohisterectomía en otro capítulo, podéis escribir, como siempre, en pupusito.cat/contactar y hablaremos de ello. Y para terminar ya, te voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es... Castra a tu gata para evitar las piometras. Y ya está, es evidente, está fácil esta píldora felina de hoy. Veis que no tiene mucho misterio, es muy cortita, apenas 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras que tengo aquí apuntadas. Castra a tu gata, por favor. ¿Por qué las piometras en las gatas no son tan habituales de ver como en las perras? Porque las gatas, cuando se ponen en celo, se ponen ultra, mega, hiper pesadas, empiezan a maullar y a quererse tirar por la ventana de la desesperación del celo. Entonces, nadie que presencia esto quiere volver a presenciarlo nunca más y enseguida se castran. O sea que se castran normalmente con menos de 2 años de edad. Nunca llegan o casi nunca llegan a los 5 años sin castrar una gata. Con lo cual vemos pocas piometras porque se están evitando con esta castración, que la haces por otro motivo, la haces para no oírla, para que no vuelva preñada y para que no te dé la lata cada ciclo que tiene. Pero inconscientemente o de manera lateral estamos evitando que nuestra gata desarrolle una piometra. Así que por favor, si te tienes que quedar con una sola cosa de todo el rollo que te he pegado hoy, por favor castra a tu gata antes de que desarrolle una piometra. Os he dejado precisamente en Spotify la pregunta de si vuestra gata está castrada o no. Hoy solo se lo pregunto a las que tenéis gatas. Los que tenéis gatos ya os lo preguntaré otro día, pero si tienes una gatita, por favor, contéstame si tu gata está castrada o no en la encuesta de hoy. Y nada, recordad que cada mes sorteo una asesoría felina conmigo y que para participar solo tenéis que entrar en la newsletter y que todo esto, la newsletter, el link, el curso gratuito Entiende a tu gato en 7 días, lo tenéis siempre en las notas del programa de cualquier sitio que estés escuchando este podcast, en Spotify, en iTunes, en iVoox, en cualquier parte que sea que lo estás escuchando. Muchísimas gracias por dejar 5 estrellas precisamente en Spotify o me gusta en iTunes y por estar aquí cada día y sobre todo por apuntarte a los cursos en pupusito.cat, que te explicaba antes que esto es lo que hace que el refugio para gatos Miss y Pusilán sea sostenible y que podamos seguir ayudando a más gatitos. Nos vemos mañana martes, que hablaremos sobre cómo hacer que tu gato esté aún más sano. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!